Entonces es una gran bendición poder estar hoy día reunidos alrededor de la fe de creyentes. Tomemos nuestras Biblias. El libro de Jueces. Jueces, el capítulo 16. Gloria al Señor. Jueces 16. Verso 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: después de esto aconteció que se enamoró Sansón, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y usted sabe que empieza esa lucha y Sansón termina en una condición donde dice la Biblia, en el verso 15: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hay grandes cosas aquí colocadas que beneficiarán nuestra fe. Muchas cosas aquí. Entendiendo, dice el profeta, que la Biblia es un libro de misterios. Entonces podemos orar para dar gracias al Señor y suplicar que la palabra pueda ser clara en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te decimos gracias por darnos este día, por proveernos este tiempo alrededor de la fe de tus hijos, Señor. Muchos creyentes en diferentes lugares. No sabemos si habrá un mañana, para muchos tal vez, pero que hoy podamos recibir tanta luz, Señor, luz divina, donde toda tiniebla salga fuera de cada vida, Señor, salga fuera de cada corazón, Señor, y cada uno, Padre, pueda realmente ser ese hijo de luz. Confiamos, Señor, que cada uno tiene ese anhelo. Vemos esfuerzo de muchos hermanos, mucho esfuerzo, Señor, viajando de muy lejos por estas reuniones. Decimos gracias por ese privilegio de estar en una reunión como esta. Y aún así, Señor, también muchos hermanos a la distancia, conectados, Padre. Nuestra expectativa es grande entonces, sabiendo que tú eres un Dios que responde cuando hay algún corazón clamando, Padre. En el nombre de Jesús, decimos gracias por eso, Padre. Y con gran expectativa tomaremos nuestro tiempo en tu palabra, Señor. Amén. Vamos a mirar estas partes de la palabra. Cómo es que
el profeta empieza a hablarnos muchas cosas en el mensaje. Una vez más, Señor, el profeta empieza a tocar estas escrituras, como es que Sansón, viniendo a escena, nosotros leímos Números capítulo 13, Sansón viniendo a escena, ve en un tiempo donde dice la Biblia, Dios había entregado a su pueblo bajo el poder de los filisteos. ¿Entiende? ¿Por qué? Por causa de que habían pecado. Pecado dio poder al enemigo contra el pueblo de Dios. Dice, pero pasado esos 40 años, Dios descendió a buscar una mujer que estaba unida con uno de la tribu de Dan, pasado esos 40 años. Entonces, cuando eso ocurrió, nos damos cuenta que Dios le dijo a esta mujer, cuyo marido era Manoah, Dios le dijo, ¿cómo es que? Leámoslo para que podamos, porque muchos hemos estado en la predicación, otros no. Entonces eso es el capítulo 13 del libro de Jueces. Dice el verso 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Entiende? Entonces dice, ellos estaban prisioneros del enemigo por un tiempo asignado, no era para siempre, un tiempo asignado de 4 décadas. ¿Entiende? Pero en ese tiempo, al fin de esas 4 décadas, no podía Dios antes quitarle el poder a los filisteos. Por causa del pecado de ellos, 4 décadas, el enemigo se iba a enseñorear de ellos. ¿Entiende? Lo mismo fue por causa de caer la iglesia apostólica, por 4 unciones, que eran las 7 edades de la iglesia. Porque esas 4 unciones eran la unción del león, la unción del buey, la unción del hombre y la unción del águila. Esas eran las 7 edades de la iglesia. El enemigo se iba a enseñorear del pueblo de Dios. Pero al final de esas 4 décadas, dice, Dios visita a un hombre, a una mujer de la tribu de Dan. Dice, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Escuche esto, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Entiende? Ha llegado el fin del dominio de este reino de los filisteos. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta cómo es que en ese tiempo miramos que Dios empieza a escribir. Era un tiempo donde el pueblo de Dios la pasaba muy mal, ¿entiende? Donde el enemigo hacía con ellos lo que quería, pero ellos no sabían que Dios estaba escribiendo una Biblia, ¿entiende? Y por muchas edades se leyó esto como una historia de lo que sucedió. Pero cuando venimos aquí y Dios nos trae a un mensaje bajo un 7º ángel que reveló los 7 sellos, ¿entiende? Entonces Él nos muestra y predica estos mensajes. Después de abrirse los 7 sellos, Él predica: una vez más, Señor, solamente una vez más, Señor, varias veces, ¿entiende? Tomando la vida de Sansón. También predica antes de eso y lo titula Una iglesia engañada por el mundo, tomando la vida de Sansón, ¿entiende? Entonces, si nosotros leemos la Biblia a la luz del mensaje, porque el propósito de los 7 sellos es hacer de la Biblia un libro nuevo. Si nosotros leemos la Biblia a la luz del mensaje, vamos a hallar secretos, ¿entiende? Cosas gloriosas para nosotros en este día. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando que el fin del dominio de los filisteos, que era el fin del diablo, por causa de que el pueblo de Dios había fallado. Entonces el diablo, en este caso llamado por Dios los filisteos, se enseñoreaban del pueblo de Dios, decían lo que querían con el pueblo de Dios.
¿Entiende? Pero al final de este dominio, cuando ya va a llegar el punto donde el enemigo va a perder su poder, porque no va a reinar para siempre, reina mientras Dios le asignó un tiempo, y mostrando que Dios le asignó un tiempo de 40 años o 4 décadas. ¿Entiende? Dios siempre habla de esas cosas, de esas 4 fases. Él dijo que Israel estaría esclavo allá en Egipto también 4 siglos, 400 años. Siempre ese número 4 ahí. ¿Por qué? Porque 4 es liberación, que al final de ese número 4, ve usted, habrá una liberación. El profeta empezó a enseñarnos la numerología de la Biblia. Empezó a decirnos 3 fueron lanzados al horno, pero el 4 que vino era la liberación de ellos. ¿Entiende? ¿Entiende? Entonces cuando nosotros miramos al fin de esta 4ª década, Dios desciende. Y Dios desciende a buscar una mujer. Eso es iglesia. ¿Entiende? Una dice que ha sido estéril, nunca ha concebido. En otras palabras, ve usted, porque el hijo es la palabra. ¿Entiende? En otras palabras, ve una mujer que nunca ha podido aceptar una doctrina. Se le ofreció muchas doctrinas, pero no la pudo aceptar porque ella estaba diseñada para una doctrina de libertad, una doctrina de poder. ¿Entiende? De ella no iba a venir cualquier hijo. No iba a venir un hijo más, de ella iba a venir un hijo de poder, un hijo de liberación. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ella era de la tribu de Dan, porque ella era de la tribu del águila, el 4º ser viviente. ¿Entiende? Y cuando leemos la Biblia y entendemos, ve usted, que esta es la edad del águila, esta es la edad del 4º ser viviente. Entonces, ¿quién tenía el símbolo del águila? Dan. Por eso la Biblia especifica, para que tú no vayas a leer, Dios no la tiene que decir claro, porque la Biblia fue escrita en misterios. El enemigo la lee y nunca va a hallar. A través de los teólogos él quiso entender la Biblia, pero nunca lo pudo hallar. Pero para aquellos que son sus hijos, Dios envió un profeta, un revelador de misterios, y él nos reveló esas cosas. Y él nos dijo, ve usted, qué es lo que la Biblia era. Y cuando nos reveló estas cosas, nos mostró, ve, que la 4ª fase de ese periodo dividido en 4 fases donde el enemigo reinaría, ve, siempre al final de esa 4ª fase aparecería un águila. Al final de los 400 años en Egipto también apareció un águila, Moisés. ¿Entiende? Para libertar al pueblo. ¿Entiende? Cuando nosotros entendemos, ya pasaron las 7 edades de la iglesia. Estamos al final de esa cuarta fase de tiempo. Entonces esta es la hora de un águila. Pero el águila no viene solamente para mostrar cuán poderosa es ella. Moisés no vino para mostrar cuán poderoso era él. Moisés vino a mostrar cuánto poder tenía Dios, pero ese poder fue enviado para libertarlos, para sacarles de la esclavitud, para llevarlos a una tierra que Dios ha preservado para ellos. Esa águila vino a decirles: ustedes no tienen por qué seguir siendo esclavos. Ustedes no son pobrecitos. Ustedes tienen una herencia. Una herencia que no les da cualquier nación. Una herencia que les dio Dios. Y no importa cuánto haya pasado el tiempo, Dios está dispuesto a que ustedes tomen posesión de su herencia. Para eso vino el águila. ¿Entiende? Entonces, cuando entendemos esas cosas, nos damos cuenta que lo mismo Dios al final hace lo mismo. Entonces, al mirar al final de este ciclo de 4 décadas, Dios viene, y la Biblia especifica y dice: Dios vino. ¿A dónde? A uno de la tribu de Dan, el águila. Vino a decirle a una iglesia: si nosotros somos esa mujer, esa iglesia viene a decirnos: tú eres una mujer diferente y tu embarazo tiene que ser diferente. No es como las demás mujeres. ¿Entiende? Porque tú no vas a traer a escena cualquier hijo. En otras palabras, tú eres una iglesia, un pueblo especial, diferente, que no será portador de una doctrina teológica, sino será portador de percepción profética. ¿Entiende? Ve, porque recibirá un mensaje de profeta. Eso es lo que el profeta dijo: un pueblo especial con percepción profética. Porque traerá a escena un poder que va a destruir el poder del enemigo. ¿Entiende? Entonces nos damos cuenta que Dios le da instrucciones a esta mujer. Y cuando esta mujer hizo esas instrucciones, el profeta dice: los restos de la Biblia, los restos de esta historia, la verdad dice que no debió haberse escrito, porque es una historia triste. Es una historia, dice, el cuadro más triste de la Biblia. Un hombre que fue traído con un propósito a la tierra, un propósito para destruir a los filisteos. ¿Entiende? Pero que luego miramos, dice, terminó ciego. Y decían: queremos divertirnos, saquen a Sansón que nos divierta. El hombre de la hora, el poder de Dios, ¿entiende? Reposando en él para libertar al pueblo, ahora estaba conquistado.
El enemigo se divertía con ese hijo predestinado. El profeta dice una historia muy triste. No debió haberse escrito, pero ¿saben por qué se escribió? Porque esconde secretos, esconde misterios, esconde claves que al ser reveladas, un pueblo, ¿entiende?, sabrá el plan de Dios para este día. Dios no solo lo registró como una historia, Dios lo registró para mostrar las cosas que deben tomar lugar en este día. Entonces miremos el cuadro. Si es el cuadro de este día, entonces coloquémoslo de una manera que podamos verlo para este tiempo. El profeta dice: ese hijo viniendo a escena, ¿entiende? Ese hombre viniendo a escena fue victorioso, ¿entiende? Cuando estuvo aquí en la tierra, Sansón, entonces dice que, piénselo, la Biblia empieza a relatar: venían 600 filisteos, acababa con ellos; venían 1000 filisteos, acababa con ellos. Y el profeta dice: y el pueblo de Dios hablaba cosas gloriosas. Antes, ¿qué hablaban? Hablaban: ¿sabes qué? Los filisteos otra vez vinieron contra nosotros. ¿Cuántos mataron ahora? Ahora mataron 500 israelitas, violaron tantas mujeres, se llevaron tantas jovencitas, tantos niños. Y otra vez entraban los filisteos, otra vez hablaban de la desgracia, de las cosas terribles que ocurría con ellos. Pero de pronto, al venir Sansón a escena, un solo hombre, ¿entiende? Y cuando se encontraba con ese ejército que venía de los filisteos, ¿y ahora cómo fue? Los filisteos vinieron otra vez. ¿Y ahora cómo sucedió? Nadie regresó de los filisteos. Los 600 que vinieron están muertos. Todas sus armaduras están ahí. Ninguno de nuestros hijos más ha sido esclavo. Ninguna de nuestras mujeres violadas. Ninguna de nuestras casas destruidas. Ninguna de nuestras propiedades saqueadas. Ninguno de nuestros animales se han podido llevar. Porque un solo hombre estaba en la tierra. Uno predestinado. Uno traído a escena por Dios. El profeta dice: eso revela la voluntad de Dios para nosotros. Eso revela el plan de Dios para nosotros. Eso revela, dice, la decisión que Dios tiene para nosotros. Pero no la podemos recibir hasta que lo aceptemos. ¿Y cómo la vamos a aceptar si no sabemos lo que Dios ha determinado para nosotros? Entonces, dice el profeta, el cuadro era tremendo. ¿Por qué? Porque ese niño fue instruido, ¿entiende? El profeta dice: yo puedo mirar a su madre mientras lo alimenta al niño, mientras peina su cabello. Dice: mamá, pero ¿por qué no me cortas? Todos los demás niños se cortan el cabello, ¿y por qué no me cortas a mí el cabello? Mira, le dice: este cabello es tu secreto. Tú no eres cualquier niño, tú no eres cualquier joven. Tú has sido traído a escena para destruir el poder de los filisteos. ¿Has escuchado lo que los filisteos han hecho? Sí. Dios me visitó a mí. Un ángel vino a escena, ¿entiende? Y me dijo que tú no eres cualquiera. En ti hay poderes, hay grandes secretos. Nadie te puede vencer. Tú eres invencible, tú eres poderoso. Sí, pero recuerda, hagas lo que hagas, cuida tu secreto, cuida tu cabello. Esa es la condición que Dios ha puesto. Si no pasa navaja por tu cabello, nadie te puede derrotar, nadie te puede vencer. ¿Entiende? Y ese pequeño niño empezaba a pensar que sí, soy eso. Y cada día la madre empezaba a repetirle esas cosas, ¿entiende? Y empezaba a decirle: nunca hagas, Dios me ha dicho que nunca vayas a dejar que alguien toque tu cabello. ¿Entiende? Que eso depende de tu fuerza, de eso depende de tu poder. ¿Entiende? Para mostrar, escucha estas cosas, para revelar Dios que en el tiempo del fin habrá hijos poderosos, pero entre ellos y Dios hay un secreto. ¿Entiende? Tienes que entender que el poder de Dios estaba en escena en Sansón mientras él mantuviera ese secreto. ¿Entiende? ¿Y cuál era? ¿Qué es lo que el enemigo entendió? El enemigo al mirar a Sansón, ellos podían decir: eso es imposible. Eso imposible que sea humano. Imposible, él tiene que tener un secreto. Eso no es fuerza humana, eso no es habilidad humana. Mira a todos nuestros soldados, mira a nuestros mejores guerreros, son nada delante de él. Entonces él tiene que tener algo. No es sus brazos, no es algo. Él tiene un secreto. Tiene que ser un secreto sobrenatural. El enemigo llegó a una conclusión: él tiene un secreto. Hay una clave en él. Si logramos descubrir esa clave, ¿qué es? ¿Entiende? El enemigo empezó una búsqueda. No como vencer a Sansón frente a frente. Él sabía: no lo puedo hacer frente. Él empezó una búsqueda para hallar dónde era, cuál era la fuente del poder de Sansón. Una carrera, ¿entiende? Una carrera de todo el infierno para hallar dónde radica el poder de Sansón. ¿Entiende? Si él dice: si logro descubrir ese secreto y lo desconecto a él con su secreto,
¿Entiende? Entonces lo podremos vencer. Por eso la Biblia, el Espíritu Santo registra, ve, la ambición de Satanás y el deseo de Satanás a través de estos príncipes, el interés de Satanás buscando cómo hacer, cómo. Nadie sabía. Todos miraban, pero ¿dónde? A ver, su brazo no es más fuerte que los demás. Camina, dice el profeta, y todo caminaba medio débil. Todavía no parecía que se caía. Era tan flaquito, ¿entiende? Era pequeñito. Decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Entiende? No había forma de que eso se crea que era normal. ¿Entiende? Ahora, Dios no trajo a Sansón solamente por traer un hombre que después lo sacaron los ojos y murió, ¿entiende? Y la Biblia relata eso. No, Dios trajo esa escena, esas escrituras, y el Espíritu Santo lo registró, porque para tener entendimiento cómo nosotros poder operar el poder de Dios. Ahora, no era el poder de Sansón, era el poder de Dios. Pero para que Sansón opere el poder de Dios, Dios le entregó un secreto. Dijo, guarda este secreto. Nunca permitas que este secreto lo toquen. Recuerda, nunca permitas que alguien ponga su mano en esto. Nunca permitas que te lo quiten. Ese secreto lo tenía él. Era su cabello para mostrar que era parte de él. ¿Entiende? Entonces mientras él miraba, venían los filisteos. ¿Cuánto vienen? 100, 200, 500, 1000. Él se tocaba. El profeta dice, todavía eran 7 guedejas que había. Él contaba 6, 7. Ah, ya, no hay problema. ¿Entiendes? Venga lo que venga. ¿Entiende? Él era invencible. ¿Capta las cosas? ¿Ve? Podía venir de todo lado. Él con 7, no hay problema. Entonces piénselo. Entonces el profeta dice, yo puedo ver, dice esa gente, esos soldados filisteos entrenados, acostumbrados a la victoria, acostumbrados a vencer. ¿Entiende? Entrenados para ser grandes soldados. ¿Entiende? Entonces ellos podían mirar. ¿Ve? ¿Capta esas cosas? A ejércitos. Y se entrenaron para vencer. ¿Entiende? Entonces veían venir ejércitos, 2000, 3000 soldados. No hay problema, los derrotamos. ¿Cuántos somos? 1500, no hay problema. Somos capaces de derrotar a 2 cada uno. Así vengan 3000. ¿Entiende? Y marchaban. ¿Ve? Pero de pronto llegó un tiempo donde dice la Biblia, donde la gente dice, empezaban a escuchar un nombre. Escuchaban Sansón y la gente corría y se golpeaba y no sabían por dónde esconderse. Y cuando esos soldados estaban marchando, ¿entiende? Y decían, ¿quién viene contra nosotros? Sansón. Oye, hermano, no importa si eran 1000. Esos 1000 no sabían dónde huir, dónde meterse. ¿Entiende? Entonces ahora el profeta dice, usa la palabra, dice, hermano, qué tremenda cosa era ver un hombre ahí derrotado, sin ojos, y pensar que ese hombre, el tan solamente escuchar su nombre de él, dice el profeta, esos filisteos, ellos mismos conversaban. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que un tiempo, el tan solamente que nos decían Sansón, dice, nosotros los filisteos como ratas no sabíamos por dónde buscar algún agujero de la tierra donde escondernos, porque era muerte segura. No había forma de enfrentarse a él, no había forma de derrotarlo, porque era de la tribu de Dan, porque es el 7º juez. ¿Entiende? Porque está conectado con el número 7. Si usted mira la Biblia, es el 7º juez y está conectado con el número 7 y es de la tribu de Dan. Y 7 siempre trae a Dios a escena, y es el águila, mostrando lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus creyentes. Quiere hacerlos tan invencibles, pero tiene que haber algo en ellos que nunca deben permitir que el enemigo lo toque. Tiene que haber algo que será la fuente de su poder, por la cual se activará esa fuente de poder. ¿Entiende? En este caso era el cabello. ¿Entiende? Entonces nos damos cuenta que ese nombre llegó a ser tan popular, tan temido. ¿Entiende? Tan temido, hermano, porque lo encerraron una vez en las puertas, con una ciudad con puertas, cargó las puertas y se fue. Decían, ¿cómo lo atrapamos? No hay forma. No hay forma, no hay poder para esperar con él. Pero la Biblia empieza a revelar, ¿entiende? Las cosas. Que cuando vio el diablo un hombre así, cuando vio el diablo un hombre operar, un hombre invencible, entonces es ahí donde encaja el misterio. Porque ese hombre invencible solo era el profeta. ¿Entiende?
Pero entonces al ver operar a ese hombre invencible, ¿entiende? Entonces dice, un entendimiento bajó al diablo y un deseo. Tiene que haber un secreto, porque eso no es fuerza humana, es fuerza sobrenatural. Entonces tiene que haber un secreto, ¿entiende? Ahora escucha estas cosas. Queremos enfatizar nuestra atención en este tema. Ve, la búsqueda de Satanás del secreto de las águilas de Dios para poder derrotarlos, para poder vencerlos. Él quiere derrotarlos. Él quiere derrotar a Sansón. Él es un águila. Él es de la tribu de Dan, pero no lo puede hacer frente a frente. Entonces mira qué va a usar. ¿Entiende? Él va a buscar hallar algo en Sansón. ¿Entiende? Y la Biblia empieza a revelar que Sansón una cosa había dejado libre: sus afectos. ¿Entiende? Una cosa había dejado libre. No, una cosa, ¿ve? Él se rindió completamente a Dios, pero sus afectos lo dejó sin rendirse al Señor. Entonces él tenía una debilidad. Miraba a una muchacha y decía, estoy enamorado. Si iba a la otra ciudad, miraba, no, yo estoy enamorado de esta. ¿Entiende? Él dejó esas cosas libre. Y cuando ellos se dieron cuenta, entonces ellos buscaron una mujer bonita, una que Sansón no podía resistir. Si alguna muchacha venía y le miraba y le sonreía, él no podía resistirse a eso. Para mostrar qué cosas, qué poderes fueron los que lo llevaron a Sansón revelar su secreto. Fueron poderes sexuales, fueron poderes seductivos. Por eso cuando el profeta vino y nos habló, los poderes que en este día vendrán a luchar contra ti son 200 millones de demonios, pero son espíritus de sexo. Y el creyente tiene que mirar por la palabra estas cosas, porque si el enemigo viene y no sabes por dónde viene, te puede sorprender. Pero cuando tú sabes sus ataques, sabes la hora, sabes todas esas cosas, ya no te va a sorprender. Y Dios mostrando los errores que cometió estos hombres aquí, estos tipos aquí, ¿entiende? Para que nosotros entendamos las cosas que no debemos cometer, los errores que no debemos cometer, porque queremos ser cristianos vencedores. Para nosotros hallar las verdades y los secretos de la Biblia, tenemos que estar hartos de derrota, que tenemos que estar hartos de fallar, hartos de fracasar, hartos de perder. Para hallar los secretos de la palabra, tenemos que estar deseosos de vencer, de ser reales creyentes. Tenemos que estar llenos de descontento con las cosas erradas, molestos con eso, porque Dios no va a revelar las cosas solo que las sepamos, para que operemos en ello. Entonces, al mirar estas cosas, nos damos cuenta que él empezó a operar bajo estos poderes. Esos poderes sexuales Sansón no podía vencer eso. Para mostrar, ¿entiende? ¿Qué poderes el diablo usará contra el creyente? ¿Entiende? Para contaminar su fe. ¿Qué unciones? Entonces, cuando miramos esas cosas, nos damos cuenta. Ve que él se enamoró de Dalila. Y la Biblia revela, ve usted que era una mujer, una filistea, revela su nombre, que parece una historia. ¿Entiende? Ve, él está vencido, él se deja derrotar en esa área. Escucha estas cosas. Él se deja enamorar de esta mujer. Ve, eso no es una historia, es una profecía. Observe, Sansón enamorado de una mujer que lo va a contaminar. Porque él no debería enamorarse de una filistea, él no debería enamorarse de una cananea. Si sus padres mismos le dijeron que no hay mujeres aquí en Israel, pero no, dijo, yo la quiero a ella. ¿Entiende? Mostrando que su deseo estaba en sus decisiones, más importante que lo que la palabra decía. Hay muchos buenos creyentes, muchos hijos de Dios, muchas águilas de Dios, pero por falta de entendimiento de lo que les conviene y de lo que no les conviene, muerden el polvo de la derrota. Pero
¿Qué es? Yo creo que ha llegado el tiempo, ¿entiende? De la manifestación de esa super raza, de esa super fe. Un pueblo que no cometerá, piénselo, los errores que cometieron aquellos tipos. ¿Por qué? Tú te das cuenta. Vino Adán tipo de Cristo, pero luego cometió un error, escuchó a su mujer, no debería haber escuchado. Vino David, tipo de Cristo, pero luego cometió un error, se dejó derrotar por esos poderes sexuales. Mira Salomón, tipo de Cristo, pero luego al final oyó más la voz de las mujeres que la voz de la palabra. Y mira cómo terminó. Míralo a Moisés, tipo de Cristo, pero luego al final se enojó y golpeó la roca 2 veces. ¿Entiende? Mira, cada uno de ellos, tipo de Cristo, pero en algo fallaron. Pero porque ellos eran el tipo. Pero cuando vino la realidad, que era Cristo, Él no falló en ninguna cosa que ellos fallaron, porque Él era la realidad, los demás eran tipos. Nosotros, a leer los tipos y ver dónde fallaron, es para que sepamos dónde estará el poder más grande de Satanás. Pero nosotros no vamos a fallar como Sansón falló, porque Cristo no falló como ninguno falló. Porque Él era Moisés, Él era David, Él era Salomón, Él era Isaías, Él era Jeremías, Él era Josías, Él era todos esos reyes correctos, todos los sacerdotes correctos, todos los profetas correctos. Pero Él, donde ellos fallaron, Él nunca falló, porque Él era la realidad y Él es el novio, y la novia es del mismo material que Él. Entonces al mirar estas cosas, mire, queremos hoy mirar cuál es la desesperación de Satanás, cuál es el poder de Satanás. Él miraba, hermano, un hombre como el hermano Branham, ¿entiende? Invencible. Pero una vez que el hermano Branham murió, ese es cuando los ojos fueron sacados de Sansón, porque los ojos hablan del profeta, ¿entiende? Porque el profeta y Sansón es tipo de la iglesia. Mientras la iglesia tiene al profeta, es invencible, grandes campañas, sanidades, milagros, ¿entiende? Mientras Sansón tiene sus ojos, es poderoso, es invencible. Pero cuando los ojos salieron, cuando el profeta salió, de ahí en adelante, esa iglesia llegó a ser la burla del diablo, llegó a ser prisionera de Satanás, ¿entiende? Capta estas cosas. Sansón tenía el mismo cuerpo, tenía los mismos brazos, tenía la misma estatura, pero no tenía el poder, ¿entiende? Entonces, cuando miramos esas cosas, nos damos cuenta cómo llegó Sansón a esa condición. El diablo que usó, una mujer. Por eso dice, los príncipes fueron a ella. Yo leí eso, ¿entiende? Los príncipes fueron a Dalila, fueron a buscarlo, fueron a hacer un trato con ella, mostrando que en el tiempo del fin Satanás operará con una mujer que es la iglesia. Él buscará quitar y descubrir y quitar el poder a Sansón, pero a través de la mujer. Porque el diablo está buscando quitar el poder a Sansón, pero usando una mujer, y mujer es iglesia. A través de esta mujer él va a terminar contaminado, derrotado. Va a ser una vergüenza del cristianismo. Pero ¿cuál fue el medio que el diablo usó? Una mujer. Esa es una iglesia. Ahora escucha estas cosas. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Cuando habla de los 144,000, dice el verso 4. Estos, los 144,000, recuerde, la séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Los 144,000, mostrando que ellos tuvieron que vencer. Pero dice, el diablo buscó contaminarles a ellos, pero no se contaminaron. ¿A través de qué manera buscó contaminarlos? Mujeres. Y el profeta, cuando tocó este texto, dijo, mujeres son iglesias. Entonces dice, el diablo va a usar la iglesia para buscar contaminar tu fe y quitarte el poder. Fue a través de una mujer que el diablo le quitó el poder a Sansón. A través de una mujer. Y el profeta dice, y el diablo usará la iglesia para quitar el poder al creyente. Pero dice, estos 144,000 no se dejaron derrotar al diablo a través de su instrumento, que era la iglesia. Escucha estas cosas. Entonces, queremos volver aquí para lecturar, para encajar estas cosas. Miramos cómo es que Dalila está desesperada, y Dalila empieza a fingir que lo ama.
¿Entiende? Ahora piense, un hombre como Sansón, tan poderoso, un guerrero invencible, no puede discernir que esta mujer le está mintiendo. No puede darse cuenta que ella está fingiendo. Ella no puede darse cuenta que ella es el enemigo. Él está pensando, esta me ama. Piensa que lo ama. Cree que lo ama. ¿Entiende? Y él empieza, dice, su alma termina reducida a mortal angustia. Y él revela su secreto. Pero esta mujer, ¿entiende? Dice la Biblia que le lloraba. Dice que le decía, yo te amo y tú no me amas. ¿Entiende? Ahora, ¿de dónde sacaba las lágrimas? Bueno, era una buena actora. ¿Entiende? Que convenció al hombre de la hora. El hombre de Dios de la hora. El águila de la hora. Predestinado por Dios. Nacido para acabar con el poder de los filisteos. Terminó esclavo de aquel pueblo para lo cual que él había nacido para destruirlos. Terminó esclavo de ellos. Prisionero de ellos. Y el profeta dice, nosotros, siendo que Dios llamó a una iglesia para destruir los poderes del pecado, de la codicia, los deseos de los ojos y toda cosa, y terminamos esclavos de aquello para lo cual nacimos para vencer. Nacimos predestinados para vencer. Terminamos esclavos de eso que debiéramos estar venciendo. ¿Entiende? Entonces, cuando nos damos cuenta, pero ¿de qué manera Sansón llegó a esa condición? ¿Ve? ¿De qué manera? A través de una mujer. Entonces él descubrió cuál era su secreto. Era su cabello. ¿Entiende? Era su cabello. Entonces el profeta dice, y ese cabello es un misterio, porque ese cabello, dice el profeta, habla, ve usted, entiende, de un voto nazareo, lo cual debe tener, dice una mujer, ve, un voto nazareo, una iglesia, su voto nazareo con Dios. Entonces nosotros entendemos, si el diablo no lograba cortarle el cabello, ¿entiende? ¿Podía vencer a Sansón? No podía. ¿Entiende? Y Dios no se podía apartar de él, aunque él no estaba correcto. Pero mientras mantenía el cabello, no se podía Dios apartar de él. Porque él estaba errado. Si iba con una ramera por acá, si iba con una filistea por acá, él no estaba caminando correctamente. Pero mientras mantenía el cabello, su poder seguía en él. Ese es un misterio. ¿Entiende? Mira cuánto Dios guarda, porque no era, ¿entiende? La fuerza de Sansón era el Espíritu Santo. Pero cuánto valía que él guarde su secreto. ¿Entiende? Y cuando el cabello se le cortó, entonces ahora era derrotado. Entonces, si Satanás está buscando y logra descubrir el secreto, te lo va a cortar. Y una vez que te lo corta, te iba a decir, llévenlo a mi palacio, porque de aquí en adelante quiero presentarlos como mi trofeo, como la burla, como aquello que nos haga reír. Y la Biblia dice, le puso que lo guíe un niño. ¿Entiende? Hablando, dice, de una iglesia con un liderazgo infantil, hablando cosas infantiles, cosas de niños, jugando porque un niño juega a la pequeña, la niña juega a la cocina, el niño juega por ahí a la pequeño huerto, ¿entiende? Juega a los carritos, ¿entiende? Y así terminó Sansón, guiado por un niño. ¿Entiende? La iglesia en manos ve usted, de líderes, ¿entiende? Que solamente llevando a jugar a la iglesia, no a una real iglesia, porque la iglesia está edificada sobre poder, sobre la revelación, y es invencible. Pero te das cuenta que el diablo hace lo que quiere, y lo único que saben hablar de las glorias del diablo, cuando ha sido nacido este hombre para acabar con Satanás. Entonces es aquí donde nosotros queremos saber, ¿y cuál es el secreto de nosotros? ¿Dónde estaría nuestra fuerza? ¿Dónde estaría nuestro poder? ¿Entiende? Para no dejar que el diablo la corte, para cuidarlo, para no dejar que él ponga navaja. ¿Entiende? ¿Dónde estaría ese poder? Mientras lo mantengamos, ningún filisteo puede hacerte nada. Vienen contra ti, ya no regresan ya, más que cadáveres. ¿Entiende? Si mantenemos ese poder en escena, si mantenemos ese secreto en escena, ¿entiende? Porque es un misterio y es un símbolo. ¿Pero de qué habla eso? ¿Cuál sería ese secreto? Que si nosotros logramos no dejar que el diablo la corte, ¿entiende? Cuando él dice, si viene contra ti, no, de lo más que vas a cuidar, si quieres de repente me vas a herir el brazo, lo que sea, ¿entiende? Ve, de repente te hirieron un poco el brazo, ve,
¿Entiende? Pero mientras no lo toque el cabello, con una sola mano puede acabar con todos. O de repente le golpearon la pierna y aún sentado puede acabar con todos mientras tenga el cabello. Mientras él mantenga ese secreto, mientras él no deje tocar aquello que Dios le dijo, no dejes que lo toquen. Mira dónde estaba el poder. No estaba en los brazos de él, no estaba en las piernas, no estaba en los músculos, estaba en el cabello. Era un secreto. El profeta dice, pero ese es un misterio, ese es un símbolo que revela, ¿entiende? Que revela, que esconde secretos, para que el pueblo del tiempo del fin sepa, ¿entiende? Que las cosas que Dios te pide y la batalla, las victorias que Dios te pide que logres, no lo vas a lograr en tu fuerza, ¿entiende? Tiene que ser en lo sobrenatural. Y Sansón operaba en lo sobrenatural, pero por cuanto a él cuidaba su cabello, lo cual era su voto nazareo, ¿entiende? Entonces, pero ¿cuál sería nuestro voto nazareo? ¿Cuál sería nuestro cabello? Porque mostrando que el secreto de la gente del tiempo del fin, de la tribu de Dan, del águila, ellos tendrán un secreto donde estará su fuerza. Mientras ellos han perdido ese secreto, hermanos, serán el hazme reír del diablo. Tú encontrarás jóvenes y jovencitas derrotados. Las primeras víctimas serán la juventud, ¿entiende? De repente ve usted, ellos hasta donde les permite el diablo, de repente solo les permite ir a la iglesia, ¿entiende? Pero dando un testimonio que no sirve como creyentes, dando lástima, ¿entiende? ¿Acaso no daba lástima a Sansón? El profeta dice, pensar que ese hombre, ahora dice, yo pienso, ¿qué habrá habido en la mente de Sansón? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me dejé seducir? ¿Cómo no pude discernir? ¿Cómo no pude saber que ese era el enemigo? Pensaba que era mi amada y era el enemigo. ¿Entiende? Entonces él dice, empezó a pensar en eso. ¿Cómo pude fallar? Y él dice, y él descubrió dónde fue su error. Mi error fue no morir a esos afectos. Por eso cuando él descubrió su error, él pudo recuperar otra vez lo que había perdido. Ahora mostremos cuál es ese secreto. En el mensaje una vez más, el 4 de septiembre del 63, el profeta dice, hemos visto lo que debe haber pasado por la mente de los filisteos. Escucha esto. Ellos lo habían conocido a él. Cuando escuché, dice, que uno quizás se inclinó hacia el otro y dijo, yo recuerdo el tiempo cuando uno decía, Sansón, y todos los filisteos corrían como ratas hacia un agujero. He escuchado el tiempo cuando uno decía, 1000 filisteos estarían marchando a través del desierto. ¿Entiende? Marchando. Y decían, viene Sansón. Y ellos soltaban las armas y corrían buscando protección tan rápido como podían. Se acababa su ejército. Nadie quería pelear con Sansón. Querían pelear con cualquier ejército menos con Sansón. Y dice, y ellos no lo podían creer. ¿Cómo puede ser que este hombre, y ahora lo tenemos en nuestras manos? ¿Entiende? El mensaje del hermano Branham, un poderoso profeta. Y el diablo debe estar prendido. Y ahora tengo a su gente en mis manos. Hago lo que quiero con los jóvenes, hago lo que quiero con los predicadores. Los tengo derrotados. Lo único que están alardeando de mis logros. Si tú le escuchas hablar a ellos, hermano, ¿cómo está? Luchando. El diablo. Y tentaciones, y luchas, y el diablo. Y el diablo dice, ¿ves? ¿Entiende? Son mis testigos. ¿Cómo puede ser que lo arrebaté el pueblo de ese poderoso Sansón? ¿Cómo ahora lo tengo bajo mi prisión? ¿Cómo ahora lo tengo como los testigos de mi poder? Y dice, los filisteos no lo podían creer. ¿Cómo puede ser? Dice, pero ahora mírenlo. Él está en una condición terrible, atado. Y todo porque se dio ante una mujer. Eso fue lo que lo hizo. Ella lo despojó a él de su poder. Escucha estas cosas. ¿Entiende? ¿Quién lo despojó del poder? A Sansón, una mujer. Y el profeta dice, Satanás usará la iglesia para despojar al poder
de su poder al creyente. Dice, ella insistió en averiguar en qué consistía su fuerza. Ella sabía que él era un hombre grande, pero ellos tenían también hombres grandes, pero no podían con Sansón. Pero esta Dalila, ella era una verdadera Jezabel. Ella supo cómo manipularlo para ganárselo. Y decía que ella lo amaba a él. Pero todo el tiempo lo que ella estaba tratando era descubrir en qué consistía su fuerza. Y eso es lo mismo que Jezabel le había hecho a la iglesia. Le ha hecho a la iglesia en este día. Dice, ha buscado hasta que ha descubierto en dónde está la fuerza. Escuche, la iglesia es un espíritu. ¿Entiende? Que busca descubrir, se infiltra y te hace creer que ese es Dios, como lo hizo creer a Sansón, el águila. A las águilas de hoy, ese mismo diablo, a través de una forma de iglesia, busca ganarse y hacerte creer que te ama. Y muchos piensan y respetan tanto su iglesia como Sansón a Dalila. Y muchos aman su iglesia más que la palabra, porque ellos están interesados en ir a la iglesia. Como Sansón está interesado en Dalila más que en Dios. Esa es la plaga que Dios profetizó que sucedería. Tal como la historia de Sansón fue, exactamente la escena es hoy. Exactamente la misma. El pueblo, las águilas que deberían estar conectados más con Dios, está conectado con Dalila, la iglesia. Entonces dice, escucha esto. Dice, y eso es lo mismo que Jezabel ha hecho a la iglesia de hoy. Dice, ella ha buscado hasta que ha descubierto dónde está la fuerza. Empezó a buscar dónde está la fuerza. ¿Dónde está la fuerza del creyente? ¿Cómo es que pudieron vencer estos 2000 años? ¿Me entiende? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la fuerza? Para atraparlo, para detenerlo. Porque no hay otro caso como Sansón. No hay otro tiempo como el tiempo de Sansón. ¿Entiende? Ningún hombre fue atrapado de esa manera, de tan poderoso y luego perder toda su fuerza. ¿Entiende? Entonces, dice, la iglesia ha logrado descubrir dónde está la fuerza. Y el profeta, escucha esto, es el párrafo 34. Y la fuerza, dice, ha buscado hasta que ha descubierto dónde está la fuerza. ¿Y saben dónde está la fuerza? Que allá era en su cabello. Dice, pero la fuerza está en la palabra. ¿Se da cuenta? El cabello era el símbolo de la palabra. Mientras Sansón tenía el cabello, era invencible. Mientras tú no te dejes que te quiten la palabra, serás invencible. Quítenme iglesia, quítenme lo que quieran, pero no me dejaré quitar la palabra. Ese es el secreto. Ese es el secreto de la fuerza del verdadero creyente. Aleluya. Mire esas cosas. Dice, la fuerza está en la palabra. La palabra es Dios. Y ella, dice, por fin descubrió en dónde estaba su fuerza y lo llevó a Nicea, Roma. ¿Qué hicieron cuando lo llevaron a Nicea? El profeta empieza a mirar, ve, ahí estaba, dice, la iglesia, Sansón. Cuando lo llevaron a Nicea, Roma, ¿qué? Le convencieron. Aunque la palabra no hable de Trinidad, tienen que aceptar una Trinidad. Y los que se quisieron parar por la palabra les persiguieron y los hicieron huir. ¿Qué es? Para introducirlos en Nicea, les quitaron la palabra. Y cuando le quitaron la palabra, ahora la iglesia estuvo en la mano de Satanás. Como Sansón estaba en manos de los filisteos cuando le quitaron el cabello, las trenzas. Entonces dice, ella descubrió por fin dónde estaba su fuerza. Y luego dice, lo llevó a Nicea, Roma, y le rapó las guedejas. Y ahora ellos han tomado lo que quedó de ello y lo están llevando de regreso al Concilio Mundial de Iglesias en este día. Una unión falsa, un compañerismo falso. ¿Entiende? Dice, entonces dice al Concilio Mundial, y les raparon las guedejas nuevamente. ¿Por qué? Porque en el Concilio Mundial de Iglesias se te prohíbe hablar la palabra. Se te prohíbe hablar de doctrina. Porque si el metodista habla su doctrina, el bautista va a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Entiende?
Porque el bautista dice, si tú crees, esa es la evidencia, tienes el Espíritu Santo. El adventista dice, no Señor, si guardas el sábado. El pentecostal dice, no Señor, si hablas en lenguas. Y va a ser una pelea. Por lo tanto, para que el Concilio Mundial de Iglesias exista, hay que raparlos. Hay que cortarles las guedejas. Hay que cortarles su poder. Hay que cortarles la palabra. Aquí, prohibido hablar la palabra. ¿Y qué es? Entonces la gente suelta la palabra. ¿Dónde están? Mundanos. ¿Entiende? Jezabel otra vez en escena. Derrotados por el pecado. Vencidos por las codicias. Por los deseos de los ojos, de la carne y por todo eso. Ahora, ¿cómo crees que va a vencer una jovencita sin la palabra? ¿Podía vencer Sansón sin sus guedejas? ¿Podrá vencer un joven sin la palabra? ¿Podrá vencer un predicador si su absoluto total no es la palabra? ¿Te das cuenta que había una condición? Mientras tú mantengas tu cabello, nadie te derrotará. Pero ese era un misterio que ¿quién iba a entender? No hay ninguna concordancia que te diga que cabello es símbolo de la palabra. Significa la palabra. Ningún teólogo va a hallar esas verdades. Pero Dios nos mandó el revelador de la mente de Él, el revelador de los misterios de Él, para mostrar que esa Biblia estaba escondiendo verdades, que al recibirlo hará de nosotros otra vez creyentes como Sansón, que el infierno al escuchar tu nombre huirán como ratas, no sabrán dónde meterse, porque tú tienes un secreto. Mientras se mantenga ese secreto en ti, no hay ningún poder de los filisteos, el poder del diablo, que pueda derrotarte. Eres invencible. Tu poder no está en la iglesia, tu poder no está en tus buenas obras, tu poder está en la palabra. Aleluya. ¿Entiende? Ellos se encontraron en donde estaba la fuerza. Entonces dice, sustituyeron bautismos y apretones de mano y todas estas cosas por la verdadera palabra de Dios sin adulteración. Hermano, no, ya ven, únete a la iglesia, no faltes a los cultos, y hay que tener compañerismo. ¿A qué lo llaman compañerismo? A comer juntos y nada más. ¿Entiende? Pero el real compañerismo es alrededor de la palabra. Si como en lo natural, voy a comer en lo espiritual también, pues. Es más, en el compañerismo la principal comida es lo espiritual, ¿no es cierto? ¿Ve? No voy a estar contento si come mi cuerpo y no come mi alma. Entonces dice, pero sustituyeron eso por la verdadera palabra de Dios. Dice, y esta palabra es Dios, que le fue dada a su iglesia para derrotar al mundo, para derrotar a los demonios, para derrotar a la enfermedad, para echar fuera demonios. Ninguna denominación le fue dada a la iglesia, ningún sistema Dios dio a la iglesia, a su verdadera iglesia. ¿Entiende? Dios le dio la palabra. La palabra le fue dada a la iglesia. Eso es su fuerza. Eso es su poder. Eso es su fuerza. Pero ellos han cortado esto. La palabra. Han cortado aquello y raparon esa guedeja. Y raparon aquella guedeja. A tal grado que hoy ella está como una hermana católica, trasquilada. A tal punto que ha aceptado a un montón de credos como doctrina. Exactamente lo que dijo el profeta que ella haría. Allí está ella hoy, humillada, derrotada. Cuando el Dios del cielo ha escogido a pescadores, ignorantes y demás, y ha bajado en eso y los ha probado, que él aún sigue siendo Dios y que ellos pueden darle una respuesta a su congregación. ¿Ve? Ellos no pueden darle una respuesta a su congregación. Por eso, debido a que no está conectado con ninguna denominación, y ella está en una condición humillada, cuando debería estar parada en toda su fuerza. ¿Entiende? Pero los predicadores tienen que responder. Dice, cuando cuando lo veían al hermano Branham, decían, ¿y quién es el hermano Branham? Ah, no, es que él está un poco desviado. ¿Entiende? Ellos dan una respuesta errada y les han trasquilado, les han cortado su conexión con la palabra, y es el diablo. Entonces el profeta dice, piénselo, ¿cómo puede ser? Cuando Sansón fue traído a escena, mostrando el deseo de Dios, mostrando el plan de Dios, que en ese tiempo, después de los cuatro décadas, después de esa cuarta fase, después del caballo amarillo, el cuarto sello, ¿entiende? Dios va a traer a escena, ve, hijos predestinados para vencer al enemigo, para acabar con el poder del enemigo.
El enemigo se ha jactado estos 6,000 años. Él ha probado, puedo derrotar a las mujeres y puedo derrotar a los hombres. Y mientras de repente con modas, con vanidades, con deseos de los ojos, allá, pero si le dan medio de valientes, de todos modos los derroto con poderes sexuales. ¿Entiende? Y estos 6,000 años, ve usted, a él se ha jactado de que es poderoso, de que él derrota, ¿entiende?, al pueblo de Dios. Pero al final, Dios mostrando su plan, Dios mostrando su deseo, Él quiere traer Sansones a este día, en este día. Él quiere traer hijos predestinados, hijos palabra, ¿entiende? Pero esos hijos tienen que venir de una iglesia, una mujer, ¿entiende?, con las instrucciones de Dios, ¿entiende? Cáptese cosas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿qué es? Y Sansón empezó a pelear y los enemigos derrotados. Luego, ahora, el diablo, ¿qué decía? Saquen a Sansón que nos divierta. Miremos un poco, leamos eso. Entonces, podemos ver cómo es que dice que el capítulo 16 era de Jueces. Dice el verso 23: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios. Recuerde, los filisteos, tipo del diablo, los demonios haciendo fiesta, diciendo: nuestro Dios es más poderoso que nuestro enemigo. ¿Entiende? Ve, el diablo creyendo que es más poderoso que el pueblo de Dios y alabando. ¿Por qué? Porque el pueblo que se llaman, ve usted, las águilas de Dios, ¿entiende?, que son de la tribu de Dan, ve, que están bajo la unción de ahora están conquistados. Y cuando el diablo ve un creyente conquistado, dice: a él le gusta hacer fiesta, a él le gusta celebrar. Y cuando, ¿qué crees que cuando el diablo ve, cuando te ve a ti como creyente, cuando te ve derrotado, qué crees que hace el diablo? Y entonces uno llega a ser la alegría de Satanás, uno llega a ser la fiesta de Satanás, ¿entiende? Uno llega a ser el promotor de la fiesta del infierno cuando uno vive una vida cristiana derrotada. Pero para que Sansón haya sido derrotado, tuvo que haber permitido que le saquen fuera de su vida la palabra. Tuvo que haber permitido que le corten el cabello. Y cuando un cristiano deja fuera de su vida, fuera de escena la palabra, entonces de ahí en adelante se va a convertir en la alegría del infierno, en la alegría de los demonios, ¿entiende? Entonces esa era la condición en la que estaban. ¿Ve? Entonces dice: y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Dice: y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Esas cosas. El profeta dice: esto no es una historia, hermano. Si lo ves como historia, dice, no debió haberse escribido. No debió haberse escrito estas cosas. ¿Por qué dice? ¿Cuál es la razón de escribir la condición tan triste del hombre de Dios, de aquel que tenía el Espíritu Santo, del que Dios lo predestinó? ¿Entiende? Dios descendió, bajó del cielo para dar instrucciones a una mujer que lo iba a traer a escena, y para que lo instruya y le diga que el plan de Dios con él es que él empiece a libertar a Israel, es que él empiece a poner fin al poder del enemigo. Ahora el enemigo dice: traigan que nos divierta. Dios fracasó en su propósito. Él es la herramienta de Dios, él es el instrumento de Dios. Dios va a acabar con el enemigo, pero él es el instrumento. Igual el poder del diablo va a llegar a su fin, pero Dios destinó que el pueblo de él pondrá fin al poder de Satanás. Y nosotros tenemos que captar el deseo de Dios, el propósito de Dios al traerte a ti a escena, bajo la unción del águila, bajo el tiempo del cuarto ser viviente. Ve, el plan de Dios es para que a través de ti, ¿entiende?, pueda ser destruido el poder del enemigo.
Pero ahora mira la condición en la que se encuentran. Entonces el profeta dice, ¿qué es? ¿Ve? ¿Entiende? Le falta manos, le falta, ¿qué le falta a él para que el poder esté en escena? Solo le falta el cabello. Dice, aún con los ojos él no podía hacer nada. ¿Ve? Ella no podía vencer, ya no podía pelear. Era más débil que cualquiera. ¿Entiendes? Entonces tú encuentras creyentes predestinados, hijos de Dios, como Sansón, derrotados, fracasados, perdedores. ¿Entiende? ¿Pero por qué? ¿Porque no tienen poder? ¿Porque no son fuertes, no son saludables en lo natural? ¿Entiende? La fuerza del creyente no está en lo natural. Muchos creyentes están esperando, ve usted, que algo sobrenatural pase. Sansón tenía que cuidar su secreto. Dios le entregó a Sansón un secreto. Y cuando Dios vino a nosotros, Él nos entregó a nosotros un secreto. ¿Entiende? El profeta dice que es la revelación de los 7 sellos. Y la revelación de los 7 sellos es la Biblia en su totalidad. ¿Entiende? Ve, entonces, cuando miramos esas cosas nos damos cuenta, ve, que Sansón es un tiempo, escuche esta cosa, es un tiempo donde el enemigo está festejando. Ahora, capte esto, cuando usted lee allá, visualice la escena aquí. Porque es verdad que hemos visto Sansón teniendo victorias. Eso fue en el hermano Branham. Nadie podía derrotarlo y nadie lo derrotó. Pero una vez que los ojos salieron, de ahí en adelante, por mucho tiempo, Sansón era prisionero, era esclavo, lo daban la comida que quería. Él estaba en la cárcel. Sansón no podía comer cualquier comida que él quería. Le daban lo que el enemigo quería darle para que coma. ¿Entiende? Era tratado como lo peor, maltratado, insultado, destruido, arrinconado por ahí. El hombre de Dios. Se fue el profeta y cuál fue la condición del grupo de creyentes, del mensaje del profeta. Porque estaba escrito que así iba a pasar, porque Dios sabía lo que el diablo iba a hacer. Pero nos damos cuenta, aquí es un tiempo donde el enemigo parece, ya piensa, ya no hay nadie, ya todo se acabó. Ya está, ya nuestro enemigo está, lo tenemos. Entonces el diablo miraba, no hay nadie, todo lo tengo. Les doy la comida que quiero darles. ¿Entiende? Comida basura, comida de perro, lo que sea les daba a Sansón. ¿Entiende? Y ahí está Sansón sobreviviendo, ¿entiende? Nada más. Y ahí está el cristiano sobreviviendo. ¿Cuántos años tienes? 10 años, 15 años. ¿Entiende? Piénselo, sin salud. Pero dice algo está pasando en ese tiempo. El profeta dice, el detalle fue que Sansón empezó a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué fallé? ¿Dónde fue mi error? Y Sansón estaba avergonzado. Y Sansón decía, ¿cómo puede ser? Dios me llamó para destruirlos. Ahora estoy conquistado. He fracasado. Estoy derrotado. Pero ¿dónde fue que fallé? ¿Por qué me conquistaron? ¿Por qué no me di cuenta de la mentira de esta mujer? ¿Por qué me dejé hacer creer que me amaba? ¿Por qué estuve convencido que me amaba cuando no me amaba? Entonces él empezó a preguntarse de esa manera. Entonces dice, él llegó a descubrir cuál era la verdad. Él dijo, esto fue el problema. El problema fue que no puse a Dios primero. La instrucción de Él, la orden de Él, el requerimiento de Él no fue absoluto para mí. Y presté atención a otras voces. A las voces de mi corazón, a las voces de mi sentir, a las voces de mi pensar, a las voces de mi imaginación. Eso me derrotaron. No morí a oír otras voces. ¿Por qué cree que el creyente fue derrotado? Porque le dijeron, aquí yo soy tu pastor, tienes que escucharme. Está bien. Esta es tu iglesia, tienes que venir aquí. Está bien. ¿Entiende? Y sabes que tú no puedes ir allá. Está bien. Y tú no puedes hacer esto. Está bien. ¿Entiende? Pero cuando el creyente empieza a decir, ¿por qué he sido derrotado? Ese es el plan de Dios. Es su voluntad. Es el programa de Dios que pobrecito nosotros. Y el diablo riéndose. Aquí está riéndose el enemigo. ¿Entiende? Pero dice la Biblia que mientras Sansón, dice el profeta, mientras Sansón está prisionero, él descubre cuáles esas cosas y él empieza a orar. Señor, dame una oportunidad. No fue solo ahí. Él empezó a clamar, dice, vez tras vez. Y cada vez, dice, él era más sincero. Cada vez empezó a pensar más en la palabra. Cada vez empezó a pensar, a saber, dice, cuál era la forma en la que Dios operaba. Y Dios, dijo el profeta, Él opera bajo condiciones. ¿Entiende? Las condiciones de Dios son las que cuentan. Entonces,
Mientras él está entendiendo esas cosas, la Biblia dice, el verso 21, dice, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Todo ese tiempo ahora está trabajando para el enemigo, esclavo. Y ahora sí, trabaja, muele, haz pan para nosotros. ¿Entiende? Todo ese tiempo. Pero en eso dice, él le sirvió para meditar. Como me dije, mira, ¿de qué me sirvió dejarme llevar de mi sentir? ¿De qué me sirvió dejarme llevar de los deseos de la carne? ¿De qué me sirvió? Mira mi condición. Muchos creyentes, piénselo. Ve, el diablo busca motivarte, falla nomás. De ahí te arrepientes. En los días del águila hay consecuencias terribles cuando fallas. ¿Entiende? Sansón logró regresar, pero mira lo que le costó. ¿Entiende? Mira lo que le costó dejarse derrotar por los deseos de su carne y la vanagloria de su vida, lo que sea. Entonces dice, ve el verso 22, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Escúchate cosas. Dice, él dejó la palabra fuera de escena para oír la voz de Dalila. ¿Entiende? Entonces dice, pero cuando él empezó a meditar en estas cosas y estando en esa condición, dice, el cabello empezó a crecer. Ahora, pero como tú ya entiendes lo que significa el cabello, ¿entiendes? ¿Qué dice? La palabra empezó a crecer en el pueblo. El creyente empezó a trabajar en la palabra. ¿Entiende? Cáptate cosas. Ahora, si uno lo lee como historia, no, pero cuando tú le entiendes lo que sus símbolos significan, dice, la palabra empezó a crecer, y el diablo está festejando, está contento, tengo una victoria. Pero por ahí, en el secreto, él está estudiando, él está leyendo, él está escuchando, él está meditando en la palabra. Y la palabra empieza a crecer, y él empieza a tocar otra vez, tengo mi cabello. ¿Entiende? Oh, hermano, entonces él dice, él entiende. Ve, él entiende, si Dios me responde otra vez, si Dios me da una oportunidad, ¿entiende? Y él empezó a trabajar, y la Biblia dice, empezó a crecer el cabello. Ahora solamente sería una historia de Sansón si no entendiéramos los símbolos, pero mostrando Dios, que Sansón, el águila de Dios, la iglesia de Dios, estaba por mucho tiempo, tal vez 40 años, prisionero, trabajando para el enemigo, esclavo. Pero llegó un tiempo donde la palabra empieza a crecer en el pueblo, donde la palabra empieza a venir otra vez de regreso, donde el cabello empieza a venir a escena otra vez. Y ya sabemos lo que cabello significa. ¿Entiende? Pero el enemigo no se da cuenta. El enemigo no vigila. ¿Entiende? Porque el enemigo piensa, ya lo derroté para siempre. Porque tal vez miró el diablo así a la gente del mensaje y dijo, nunca más se levantarán. Tengo atados sus líderes, tengo atados sus iglesias, tengo atado a todos. ¿De dónde van a salir? No es posible que salgan de esta cárcel. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Pero la palabra empezó a crecer. Por eso cuando tú empiezas a mirar la palabra creciendo, la palabra. Ah, hermano, una vez más, la segunda cabalgata. Y esta vez la obra será más grande que la primera. Esta vez esos príncipes, esos líderes filisteos, ese reino de las tinieblas va a morir. Aleluya. ¿Entiende? Cáptate cosas. Por eso piénselo. El profeta dice, el enemigo no se da cuenta. El enemigo dice, cuando lo sacaron a Sansón, dice, ¿y qué es? Hermano, la Biblia no falla en sus símbolos. ¿Entiende? Ve. Entonces dice el verso 26. Lo sacaron para que les divierta. Ahora leamos el 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Pero no vigilan su cabello, dice. Tal vez él lo tiene un poco amarrado. No se han dado cuenta que ya creció. Y ahora vamos a ver que nos divierte estos muchachos. ¿Entiende? ¿Entiende? Dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Entiende?
empezó a enseñar, empezaron a hacer. Piénselo, mira lo que el diablo quiere hacer. El profeta dice: esto revela el plan de Satanás con el pueblo de águilas, con el pueblo de Dan. Esto es lo que la ambición de Satanás. Quiere descubrir su secreto. Una vez que corta ese secreto, de ahí para adelante quiere que se le sirvan de juguete. Dice: ¿sabes qué? Hoy día quiero que estés bien. Ahora sí. Mañana, ahora quiero que estés triste. Quiero que me hagas reír. ¿Entiende? Habla un lenguaje, alardea de mí. ¿Entiende? ¿Cómo estás, hermano? Entonces la gente empieza a alardear que del diablo esto, que el diablo lo otro, y que las tentaciones, y que las luchas, y que las dificultades, y que el hermano de allá me critica, y que el de allá no me entiende, y que el de allá, y todo el mundo es culpable. Y el diablo dice: sigue así, porque así soy yo. ¿Entiende? Mira, Abraham pensaba que era Sara, ¿ve? Que ella era la estéril, ¿ve? Pero cuando Dios vino le dijo: tú eres el problema. Tú la llamas Sarai, no la llames Sarai. Tú llámale Sara. Y además tú no tienes circuncisión. Y además tú tienes nombre que no es correcto. ¿Entiende? No vino a corregir a él, ya a él. ¿Entiende? Míralo Job cuando estaba errado. Él pensaba: Dios es injusto conmigo, yo quisiera tocar la puerta y discutir con él. Pero cuando se encontró con Dios dijo: yo soy el culpable, pongo mi mano sobre mi boca y me arrepiento. ¿Entiende? Cuando uno está errado, a todo el mundo le echa la culpa. ¿Entiende? Si de repente se está por ahí caminando, ve, y de repente se topó con el poste de luz y empieza a criticar: ¿quién puso este poste aquí? ¿Entiende? El poste siempre estuvo ahí. El problema es que tú no estás caminando como por donde debes caminar. Así es el creyente, solo vive quejándose. ¿Entiende? ¿Ve usted? Y el diablo es que dice: hazme reír, cuando debiera ser testigo de la victoria, testigo de una vida gloriosa. Cuando en ti no debiera haber crítica, no debiera haber chismes, no debiera haber nada contra tu hermano, debiera ser victorioso. ¿Entiende? Entonces quiero que me diviertas, en esa condición. Y lo pusieron en las columnas. Y Sansón empezó a pensar: piénselo, el juguete del diablo. Pero dice: aquí hay un hombre que ya no quiere ser el juguete del diablo. Aquí hay un hombre que ya no quiere ser la burla de Satanás. Aquí hay un hombre que ya no quiere ser la vergüenza de Dios. Aquí hay un hombre que está harto de perder. Aquí hay un hombre que ya no quiere estar en la prisión del diablo. Aquí hay un hombre que quiere que una vez más Dios trate con él. Dios mostrando que aparecerá un pueblo con un deseo. No importa cuántos años he perdido, no importa cuántos años he sido derrotado. Señor, dame la oportunidad. Quiero mostrar que este mensaje es verdad, que esta palabra es verdad. Ya no quiero derrota, no quiero derrota, no lo quiero. El diablo está jugando conmigo, soy su juguete del diablo. No quiero seguir así, no me quiero quedar así. Porque Dios no te puede dar lo que no deseas. Aquí hay alguien que ya no quiere divertir al diablo, que ya no quiere ser la alegría del diablo. ¿Entiende? Entonces dijo, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. El profeta dice: ¿qué es? Sansón sabía. Dice: cuando se burlaron, ¿entiende? Y hicieron con él lo que quisieron. ¿Entiende? Él dijo: no hay una forma de ser libre. Él puso su mano disimuladamente. Dijo: aquí está mi cabello. Otra vez lo tengo. Tengo el cabello. ¿Por qué tengo que ser la burla de ellos? Si mi cabello otra vez está aquí. Y eso es lo que Dios requiere. Tengo el cabello. Es igual cuando el creyente dice: tengo la palabra. Tengo la palabra. Ya no tiene que derrotarme el diablo. Basta. Tengo lo que vence al diablo. Ahora puedo vencer otra vez. Y el profeta dice, entonces, por eso dice, él tuvo tanta fe. Y él dijo: hazme tocar las columnas. ¿Dónde están? Tocó una y tocaba el cabello. No creo que esto sea más poderoso que el cabello. A ver, hazme tocar la otra columna. Y tocó la otra columna. Tremendas columnas grandes donde sostenía todo el peso del edificio. Y empezó a tocar. Dijo: Señor, yo no creo que esta columna sea más fuerte que el poder que está en mi cabello. Y empezó a tocar la otra y muy bien, dijo: a ver, enséñame cuáles son. ¿Entiende? No importa, no son mis ojos, no son mis brazos, pero es mi cabello.
Lo mismo el cristiano. No es mi iglesia, no es mi religión, no es mi vida moral, pero es la palabra. Aleluya. Ese es el secreto. Haz crecer la palabra en ti. Haz que la palabra crezca. La palabra es el poder. Dios, conociendo lo que el diablo iba a hacer, lo escribió en la Biblia. Pero al final del tiempo, la palabra empezará a crecer en Sansón. Aleluya. Esa es una profecía. Y eso no se quedará sin tomar lugar. Está tomando lugar ahora mismo en cada creyente. No importa si nadie lo quiere hacer. No importa si hay líderes que no lo quieren hacer. Dios puede tomar un niño, Dios puede tomar un joven, Dios puede tomar una jovencita. Porque no es la fuerza de ellos, es la fuerza de la palabra. Eso es lo que estamos viendo. Dios haciendo un mover, libertando a sus hijos. ¿Y por qué ese de allá puede vencer? ¿Por qué ese de allá puede vencer? ¿Entiende? Porque está creciendo la palabra en él. Porque el cabello tenía que crecer en él. El cabello tenía que ser parte de su cuerpo. Lo mismo, ¿entiende? Tú tienes que saber, la palabra tiene que crecer en ti. Ya no quieres que el enemigo se ría de ti. Haz crecer la palabra en ti. Y cuando la palabra está creciendo, entiende, ya no tienes por qué seguir siendo burla del enemigo. ¿Entiende? Ahora ¿dónde está el poder del enemigo? Ahora es Sansón buscando dónde está el poder de su casa, dónde está el poder de su palacio. ¿Entiende? Pues tráeme esas columnas. Entonces él dijo, no creo que esto sea más poderoso que mi cabello. Porque él sabía dónde cometió su error. Y el creyente descubriendo dónde cometió su error, la gente del mensaje. Recibieron los folletos, se bautizaron en el nombre de Jesucristo, tuvieron la foto del profeta y lo colocaron en la iglesia. Y una figura de edades, otra figura de la estatura de un varón perfecto. Listo, tenemos el poder. No, eso no es el poder. Es la palabra en ti. Porque el cabello era el cabello de él. La palabra, no solamente la palabra en el predicador, la palabra en ti. Ese es el entendimiento que tienes que tener. ¿Por qué te derrotó el diablo? Porque el diablo no podía hacer frente mientras ese hombre tenía cabello. Porque él había nacido, ve usted, bajo la unción, ¿entiende? De ese día, que era la unción del águila, de la tribu de Dan. Había nacido predestinado por Dios para vencer al enemigo. ¿Pero qué es? El diablo logró descubrir dónde estaba la fuente de su poder. Y el profeta dice, eso es lo que el diablo ha descubierto. El diablo logró saber el secreto y logró saber dónde está la fuente del poder de la iglesia. Entonces les quitó la palabra y le quitó a la gente del mensaje la palabra. ¿Qué hizo Roma? ¿No les dijo? Ninguno de ustedes tiene derecho a leer la Biblia. Nosotros los sacerdotes, 15, 16 años de estudio, somos los únicos que podemos predicarles de la Biblia. Ustedes tienen que creer lo que nosotros decimos. Ustedes no pueden tomar la Biblia de una manera directa. ¿Por qué? Porque el diablo sabía, si les dejo que tengan la palabra, ellos tendrán el poder. Yo no los podré vencer. Y el diablo quiere vencer a este águila. ¿Entiende? Capte de cosas. Y esa misma unción pasó a las denominaciones. Para acomplejarlo al pueblo hicieron institutos, seminarios. Y entonces empezaron a repartir grados de educación teológica. Entonces el profeta acaso no clamaba y decía LLD, PhD y todas esas cosas. ¿Entiende? Para decir, mira, el pastor se paraba y decía, mira mis títulos. ¿Entiende? 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos. Y el creyente decía, yo no tengo ni medio título. ¿Entiende? El creyente estaba impresionado del líder. ¿Entiende? Ve, ¿y qué es de esa manera? Dijo, si así que ustedes ni se atrevan a coger la Biblia, soy el único yo que puedo hacerlo. Aquí están mis títulos que muestran que puedo hacerlo. ¿Qué es? El diablo descubrió dónde estaba el poder. Porque los filisteos descubrieron dónde estaba el poder. Mostrando Dios que el diablo sabría dónde estaba el poder del cristiano. Y le cortaría, le alejaría de su poder. Cortaría los cabellos. Eso es lo que el diablo ha hecho. Le cortó, ¿entiende? El entendimiento al creyente de que el poder de él está en la palabra. ¿De qué le valía a Sansón clamar, Señor, ayúdame, ayúdame, líbrame, dame otra vez la fuerza? No, la fuerza y el cabello estaban conectados. La gente clama, Señor, ayúdame, quiero vencer. No, Señor, ¿entiende? La ayuda de Dios, la respuesta de Dios y la palabra están conectados. ¿Cómo la gente quiere resultados sin la palabra? ¿Entiende? Cómo Sansón hubiese tenido resultados sin la palabra. Por eso la Biblia dice, y empezó a crecer el cabello otra vez.
¿Entiende? Pero a leerlo solamente pensaríamos de cabello, pero el cabello es la palabra. Por eso cuando el profeta predicaba, ay del que se corta el cabello, en realidad él está diciendo, ay del que es escaso en la palabra. Si Dios envió una palabra, en otras palabras, si Dios te dio un cabello que te llegue hasta las rodillas o que roce el suelo, pues ese es tu cabello. Y Dios dio un mensaje que roza hasta el suelo, los 7 sellos, una palabra muy grande. Pero ahí está la iglesia cortándolo un poquito, cortándolo otro poquito. No funciona cabello corto. Tiene que estar sin cortar. Tiene que estar la palabra pura. ¿Entiende? Entonces, capte esas cosas. Entonces dice la Biblia que era un lugar, Sansón, ¿ve? El diablo había hecho, lo había metido a Sansón en su reino. Como entonces en ese reino de los filisteos, ¿qué música oía? ¿Qué lenguaje oía? ¿Entiende? Ahí no, ahí piénselo. Él estaba sujeto a esas modas del mundo, a esas mujeres desnudistas, a esos pecados y a esas cosas que todos esos líderes se hacían, a esas borracheras, a esas blasfemias y a esa adoración pagana. Él estaba en esa atmósfera, mostrando la condición espiritual en la que se encontrará el pueblo en el momento en que Dios vendrá a despertarte. ¿Entiende? En el momento donde tomará lugar una gran liberación. ¿Entiende? Uno sujeto, atormentado por la música de allá y los cantos de acá y los bailes de allá y los deportes y las modas y toda esa cosa atormentándote. Y parece que no puedes vencer y la gente dice, hermano, por allá modas, por allá esto, por allá lo otro. Pero cuando tú entras a la atmósfera de la palabra, dices, ¿qué? Esa música que no sirve para nada. ¿Entiende? ¿Ve? ¿Qué? ¿Te gusta esa cosa? ¿Entiende? ¿Ve? Esas cosas. Por eso la Biblia dice: el abrir de los sellos producen en los creyentes un deseo de cántico nuevo. Ellos no quieren esos cantos, ¿entiende? Que hablan de derrota, que hablan de adulterio, que hablan de todas esas cosas. ¿Ve? Entonces cuando miramos nosotros desde la forma en la que Dios escribió la Biblia, entonces podemos ver Dios mostrando que Él sabía lo que iba a pasar en el fin. Y al leer la historia de Sansón nos damos cuenta que eso es lo que pasó. Se fue el profeta y mira el resultado. Y muchos lo sabemos por experiencia propia. Y ni siquiera nos tienen que contar, sabemos lo que ha pasado. Podemos haber visto Sansón trabajando para el enemigo, comiendo cosas que el enemigo le daba. ¿Entiende? Pero llega un momento, dice, donde Sansón entiende: no es justo, no es correcto. ¿Cómo puedo llamarme yo la novia de Cristo? ¿Cómo puedo creer que me voy en el rapto y mi vida, mi calidad de vida cristiana no es mejor que la denominacional? ¿Me entiende? ¿Qué cosas? Un pueblo que empieza a examinar su condición, su relación con Dios. Entonces Sansón empezó a examinar: ¿cómo puede ser que traicioné a Dios? ¿Cómo puede ser que rompí mi secreto con Dios? ¿Por qué? Por una mujer. Entonces el creyente entiende: ¿cómo puede ser que yo me dejé conquistar por una vida de iglesia, por una vida religiosa? De la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia. ¿Entiende? Y pasaron los años, de la casa a la iglesia. ¿Cómo puede ser que de eso me enamoré? Cuando debiera haberme enamorado de la palabra, cuando debiera haberme impresionado de la palabra. Entonces otra sería mi condición. Sansón sabía que otra sería su condición si él no hubiese dejado que le corten el cabello. El creyente tiene que entender lo mismo. Otra será tu condición si tú tomas la palabra en escena, lo pones en escena. Tomas la palabra en tu corazón, lo pones en tu boca. Otra será tu condición. Tú tienes que entender dónde está el poder. Porque el diablo dice: mira quién eres, mira lo que es esto. Claro, pudo haberlo dicho a Sansón: Sansón, mira la condición en la que estás. Mira cómo Dios te abandonó. Dios no abandonó a Sansón, él abandonó a Dios. Cuando él abandonó el compromiso con Dios, ¿entiende? Él pudo haberlo dicho: ¿quién te va a sacar de aquí? Mira el poder, a ver, dame a tocar las columnas. Mira estas poderosas columnas. Ve, mira, eres tan débil que un niño te guía. No sirves para nada. ¿Entiende? Muchas voces del diablo pueden haber venido a su mente, pero él sabía. Ve, él recapacitó, él entendió. El poder radicaba en que yo no dejara cortar mi cabello. Pero él estaba arrepentido, y cuando arrepentimiento tomó lugar, entonces le volvió de regreso el cabello. Cuando el creyente se arrepiente de vivir una vida religiosa y entiende que debe vivir una vida donde la palabra crezca en él, porque no era una peluca que tenías que ponerte, tenía que crecer de tu cabeza el cabello. ¿Entiende? Mostrando que la palabra tiene que ser tú y la palabra ser uno. Cuando esa unidad está tomando lugar, entonces, ve usted, Sansón sabe: ya no hay poder que me detenga. ¿Entiende? Esta es la hora, dame una vez más, Señor, la oportunidad. ¿Entiende? Eso es lo que él entendió. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo? Antes que clame, él dijo: muéstrame las columnas. Mira las cosas. ¿Ve? Antes que él clame una vez más: Señor,
Dice el verso 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales y los filisteos estaban ahí, todos los príncipes, todos los líderes de Filistea. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Entiende? Mire estas cosas, hermano. Un tiempo donde el enemigo había decidido que debería seguir burlándose de Israel, que debería seguir destruyendo a Israel, cuando Dios había dicho: este es el fin del enemigo. Para eso vino Sansón. Hermano, Dios trae un pueblo en este día para poner fin al poder del pecado. Dios trae un pueblo, ve usted, en este día para poner fin a todas las cosas que fueron otros pueblos derrotados. ¿Entiende? Pero ¿por qué el enemigo vence? Es por causa de que Sansón rompió su pacto. Cuando el profeta se fue, un hombre atado a la palabra, pero se fue él y la gente se soltó de la palabra. Mira cuántas líneas salieron del mensaje, digamos denominaciones del mensaje. Solo del mensaje, ¿cuántas salieron? Porque soltaron la palabra. Si se hubiesen quedado con la palabra, hubiesen continuado lo mismo que el profeta estaba trayendo. ¿Entiende? Y él no trajo ningún tipo de esos pensamientos locos que tiene la gente del mensaje. ¿Entiende? Piénsalo, hay gente gastando millones ahorita mismo en hacer una carpa, creyendo que el profeta va a venir a predicar una carpa. Hay otros esperándole en un caballo blanco. ¿Entiende? O sea, dogmas, doctrinas. Hay otros pensando que tiene que resucitar. O sea, tú dices, piénselo. Y hay miles de gente creyendo eso, porque soltaron la palabra. ¿Entiende? Entonces la Biblia dice que todo el poder, todos los príncipes, todos los líderes altos del imperio de Filistea están reunidos para burlarse de Sansón. Sansón, dice el profeta, es tipo de la iglesia. Y dice, todos los diablos y todos los demonios burlándose. Pero dice, ellos no han vigilado que la palabra está volviendo a escena. Y eso es lo que Satanás, piénselo. Él tal vez piensa, ya se van a desanimar. Sí, ya hemos visto que otros movimientos se levantaron y cayeron. Claro, se levantaron sin las guedejas. Su énfasis no era la palabra. ¿Entiende? Entonces lo desafiaron al diablo, un golpe y otra vez al suelo. ¿Entiende? Entonces mucha gente va a decir, sí, ya se van a desanimar, ya les va a pasar la emoción. ¿Entiende? Ya se les va a acabar todas esas cosas. Imposible. Según todos los tipos, es imposible que el mover de Dios del tiempo del fin vaya decreciendo. Irá creciendo cada día más fuerte y más poderoso. Dios no hace una obra en este día, una obra con su novia palabra para ser derrotada. No, Señor. ¿Qué ves tú al mirar el pueblo de Dios en este día? Si tú ves la palabra, tú tienes que mirar. ¿Qué vas a mirar? ¿Entiendes? Tú dices, ¿cómo? Hermano, ¿qué pasará con este hermano, con este joven? ¿Qué pasará más adelante? Tú dices, a ver, déjame mirarlo. No tiene cabello. No sé lo que pasará con él. Difícil que pase algo bueno. Y cuando tú te vas, a ver qué pasará. 6, 7 guedejas. ¿Qué va a pasar con él? Nadie lo va a derrotar. Nadie lo va a vencer. Ya no lo van a derrotar. ¿Qué es? Tú te vas, hablas con alguien, de repente canta bonito, ¿entiendes? Uy, canta ya no. ¿Y qué pasará con esa hermanita más adelante? No hay nada de guedejas. No hay nada de palabra. Mejor siéntela, porque va a avergonzar al cristianismo más adelante. Tú lo puedes ver en un músico ahí, que se luce en la música. Anda, mira atrás su cuello si tiene las 7 guedejas. Si no tiene, mejor dile que se siente. Es como que lo estás mandando a la batalla desarmado. Lo van a matar, lo van a torturar y va a ser una vergüenza del evangelio. ¿Entiende? Pero de repente ves esta hermanita que ni canta bien de repente. Pero míralo, tiene 7 guedejas. Ponlo nomás. ¿Entiende? Mire ese músico. Tiene las 7 guedejas. ¿Qué es? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Cuál era el secreto? La palabra. Ahí estaba el secreto de su poder. Por eso ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de los filisteos? Dice, vinieron, el verso 5, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Queremos saber dónde está su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos.
¿Se da cuenta cómo lo podríamos vencer? Para atarlo, dominarlo. Eso es lo que Satanás quiere: atar, dominar a la iglesia, dominarte a ti, tenerte como su títere. No, tú no vas a ser libre de pensar. Él te va a poner los pensamientos que Él quiere que pienses, las codicias que Él quiere que codicies, todas las cosas. Pero ¿cómo logramos? Ya dice, hay que cortar el cabello. Entonces el profeta dice: y Satanás halló dónde estaba el poder y les empezó a cortar el cabello. ¿Entiende? Y el profeta dice: ¿de qué manera? A través de un espíritu de Concilio Mundial de Iglesias. Porque el Concilio Mundial de Iglesias es un espíritu. El resultado de la obra de ese espíritu es el Concilio Mundial de Iglesias natural, la unión de iglesias en lo natural. Ese es el resultado de la obra de ese espíritu. Pero es un espíritu donde él te llena de un pensamiento, al otro de otro pensamiento, al otro de otro pensamiento. Y que cuando se reúnan, si él habla y el otro habla, van a chocar. Entonces, mejores no discutamos, hermano. Ya, por favor, cállate tú también. ¿Para qué discutir? Mejor reunámonos, comamos juntos, tranquilos. Nadie hable su doctrina. De esa manera les estoy cortando la palabra. Y cuando les corto la palabra, los voy a poder atar, los voy a poder vencer, voy a poder jugar con ellos. ¿Te das cuenta la misión de Satanás? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué iglesia quiere tener? ¿Cómo lo podríamos vencer? Él quiere vencerte y luego dice: para que lo atemos y lo dominemos. Yo quiero dominarlo, como subir en un caballo y llevarlo por donde yo quiero. ¿Entiende? Porque el caballo va a donde el jinete que lo lleva. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Si tú ves que ese caballo va allá donde hay una cantina de licor, ve un bar de licor, es porque el jinete es un borracho. Pero tú ves ese caballo, mira, llegó allá, oye, está allá, ¿qué hay? Una iglesia. Es porque ese jinete es un cristiano. ¿Entiende? Entonces depende quién es el jinete que cabalga en nuestra vida. Pero la ambición de Satanás: quiero dominarlo, quiero derrotarlo, quiero atarlo. ¿Te das cuenta el plan de Satanás para ti, para el águila, para la tribu de Dan? ¿Entiende? Entonces, pero ¿cómo? Para atarlo yo tengo que desactivarlo, tengo que desconectarlo con su poder. Tengo que desconectarlo con esa fuente de poder. Y cuando Satanás logra desconectar a alguien de la palabra, de ahí en adelante él va a ser, ¿entiende? ¿Ve usted? A alguien atado, vencido, derrotado y dominado por el diablo. ¿Entiendes? Entonces cuando nos reunimos y logramos mirar estas verdades, ya sabes cómo vencer al diablo. Ya sabes cómo no ser atado. Ya sabes cómo no ser derrotado. ¿Entiende? Por eso le digo, si logramos saber si eso era un secreto y era tan poderoso ese secreto, que cuando Sansón lo tenía y decían: Sansón viene, hermano, huyan, no sabían por dónde meterse. ¿Entiende? Porque él tenía un secreto. Ahora, no le dijo, era invencible mientras Sansón mantenía ese cabello. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nadie te hará frente todos los días de tu vida. Solamente no se aparte de tu boca esta palabra, ni de día ni de noche. ¿Dónde estaba el secreto de Josué? En que no deje que la palabra se aparte de su boca. ¿Dónde estaba el secreto de Sansón? Del cabello. Son lo mismo. ¿Dónde estaba el secreto de Jesús? Nunca digo nada sino lo que veo decir la palabra, eso digo. Y era invencible. Entonces los demonios venían a venir a Jesús: por favor, no me atormentes antes de tiempo. Porque él no dejó que se le corten el cabello. ¿Por qué Josué nunca fue derrotado? No se dejó cortar el cabello. ¿Por qué Moisés no fue vencido? No se dejó cortar el cabello. ¿Entiende? Porque Isaías, Jeremías, Elías y todos ellos. ¿Por qué Pablo no se fue vencido? ¿Por qué Branham no fue vencido? ¿Entiende? El hermano Branham dijo: Dios me comisionó a mí y me dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Por eso que nunca fue vencido. No es lo que tú eres, es el poder que tengas. Porque ¿qué pasa si tú sabes pilotear un avión? ¿Entiende? Y de repente vienen 10,000 soldados contra ti. Sacas tu avión y listo, se acabó todo. Y ellos pueden venir con hachas, pueden venir con cuchillos, pueden venir con revólveres. No tienes enfrente, no porque tú seas más poderoso, por lo que tienes, por el arma que tienes. Igual puede venir todo el poder del infierno. Puede venir cada demonio, puede venir cada príncipe y potestad del aire. Pero tú empiezas a soltar tu poder que tienes. Ningún diablo puede resistir la palabra. Ningún diablo puede pararse delante de ti cuando tú no dejas que se te corten el cabello, cuando tú no dejas que te desconecten de la palabra. Es el plan de Dios, es el programa de Dios, hacer de ti un cristiano invencible. ¿Entiendes? Entonces mira las cosas que sucedieron.
Entonces dice, cuando él empezó a darse cuenta, el cabello ha crecido, entonces dijo, acércame a las columnas del templo. Tocó una acá. ¿Dónde está la otra? Dijo, llévame. A ver, vuelve, me dijo a la otra. Él quería calcular, ¿entiende? Ve usted la distancia. ¿Cuántos pasos doy acá? 1, 2, 3, 4, 6. Y el otro acá. Porque no, dice que él cogió ambas columnas, lo derribó. Y no vaya a pensar que los brazos alcanzaban para las dos. ¿Entiende? Entonces él decía, guíame para allá. Y lo llevaba. A ver, regrésame. Y él empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. ¿Entiende? Y vuelta, regrésame allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá. ¿Entiendes? Ahora. Y él sabía cuántos pasos dar acá para venir y derribar la otra. ¿Entiendes? Y mientras lo veían a Sansón yendo para allá, yendo para acá. Pobre Sansón. Decían, pobrecito. No sabían que él estaba teniendo un plan para derrotarlos. ¿Qué es? Cuando tú entiendes, tengo la palabra, tú empiezas a descubrir. La siguiente cosa es cómo destruir el poder del diablo. Cómo destruir la mentira de Satanás. Empiezas a decir, ¿dónde está su fuerza? ¿Dónde está el poder del diablo? ¿Dónde está el poder de Satanás? Alejar al pueblo de la palabra. Y tú dices, ha hecho tremendas columnas. Ha hecho columnas religiosas, columnas pentecostales, columnas metodistas y columnas tabernáculos en el mensaje. Ha hecho tanta cosa. ¿Entiendes? Tú dices, voy a derribar esas cosas. Voy a mostrar a la gente la verdad. Su confianza no debe ser una iglesia. No deben dejarse contaminar por un espíritu religioso solamente. No deben solamente estar satisfechos por tener una iglesia. Deben entender cuál es su necesidad. Deben entender lo que les conviene. Y lo que les conviene es que la palabra crezca en ellos. Ese debe ser su secreto. Pase lo que pase, nunca deben dejar que nadie les desconecte de esa palabra. ¿Qué dijo el profeta? El profeta dijo, los 7 truenos traerán a escena, ¿qué? Un ejército invencible. ¿Cuándo Sansón era invencible? Cuando tenía el cabello. ¿Cuándo Josué era invencible? Cuando nunca dejaba que la palabra sea parte de su boca. ¿Cuándo Jesús era invencible? Cuando él estaba atado a la palabra. ¿Entiende? Entonces es lo mismo para cada uno. Pero Satanás hizo de todo para alejar a la gente de la palabra. Trabajó con el pensamiento, con el gusto, con el deseo. Y les convenció que solamente necesitan una iglesia, que solamente necesitan un bautismo, necesitan una vestimenta, necesitan unos cuadros del profeta y los folletos en su armario. Les convenció de eso. Pero el verdadero creyente, al mirar los misterios en la Biblia, ¿entiende? Empieza a entender cuál es su necesidad. Y dice, diablo, se te acabó tu victoria. ¿Entiende? Me dijo, búrlense por última vez. Aprovechen su última vez. El diablo dice, mira lo que he hecho de ti. Pues más vale que lo disfrutes bien. ¿Entiende? Porque nunca más me vas a derrotar. Porque nunca más me vas a vencer. ¿Entiende? Piénselo. ¿Pero qué es? Cuando nosotros, si el diablo logra darte gusto con lo errado, pero este era un águila. Un águila no se resigna. Un águila no se convence en la jaula. El profeta decía, yo veo un águila enjaulada, lo tenían prisionera, pero de momento en momento saltaba y aleteaba esas varas de hierro y se ensangrentaba. Y no importa cuánto le dolía, seguía aleteando y seguía buscando ser libre. Porque un águila nunca está satisfecha en una jaula. Ese es un creyente. No importa cuánto el diablo pudo haberte hecho de ti un perdedor, un mediocre, un nada, pero dentro de ti hay un ser águila. Hay una vida de águila que sigue aleteando y luego recibe luz y entendimiento cómo obtener otra vez el poder de regreso. Y luego el diablo te puede decir, no puedes vencer esto, no puedes vencer esto. Ponlo delante de mí esas columnas. Ya nada te puede derrotar, ya nada te puede detener. Esta es la hora de una gran liberación, de una gran liberación. Aleluya. Pongámonos de pie. Aleluya. Es un tiempo glorioso. ¿Entiende? Entonces el profeta dice, ve, ¿qué es? Ahí está Dalila trasquilando, dice, ¿qué es? Ve ese poder, cortándole ese poder. Dice, mira, si me atara de esta manera, y lo ataba. Y si me atara de esto, y me engañes, y que mira que yo te amo, ¿entiende? Igual, Sansón lo revelaba, pero luego Satanás logró descubrir su secreto. Y cuando lo descubrió, entonces le cortó. Y eso es lo que el diablo hizo, descubrió dónde estaba el poder del cristianismo. Entonces empezó a cortar ese poder, empezó a prohibir que el creyente tenga acceso a la palabra. ¿Pero qué es? Dios rico en misericordia. Porque Sansón llegó a entender. Por eso la Biblia dice, el cabello creció. Y cuando él creció, él sabía, ya tengo mi poder, ya tengo mi fuerza. O sea, llévame a las columnas. Llévame a la columna de ella. Y cuando lo llevaron, entonces la Biblia dice,
Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Hemos visto, hermano, un mensaje tan glorioso, más grande que el de Lutero, más grande que el de Wesley, más grande que cualquier mensaje pentecostal. El diablo ha hecho desastres con eso. Y dice: yo quiero vengar lo que el diablo ha hecho con mis ojos. Yo quiero vengar lo que el diablo ha hecho con el mensaje que trajo un profeta. Quiero mostrarle, quiero recuperar. Si he perdido 10 años, quiero hacer. Si me das en un mes, yo voy a recuperar lo que he hecho erradamente. Quiero vengarme de mis enemigos, los que han hecho de mí un escarnio, los que me han derrotado. ¿Entiende? Entonces el profeta tomó esta escritura y lo predicó varias veces. Y él dijo: hay una segunda cabalgata. Por eso él predicó: cabalgaré una vez más. Porque él miró esta cosa. Él miró: ese poder va a cabalgar una vez más. Y esta vez es definitivo. Es un pueblo que decide morir. Morir al hombre viejo, morir a los gustos, morir al razonamiento, morir a las imaginaciones. ¿Entiende? ¿Cuál es la condición ahora? Que decidas morir. Y Sansón decidió morir. ¿Entiende? No quiero mis ideas, no quiero mi pensar, no quiero mi imaginación, no quiero ninguna doctrina humana. Quiero morir realmente a eso. Entonces Dios respondió: mira las cosas que tomaron lugar. Eso es lo que el diablo busca. Él quiere atarte, él quiere hacer de ti lo que quieres, lo que quiere, ¿entiende? ¿Ve? Y tú podrás ser libre en tu cuerpo y tal vez tendrás las cosas que necesitas para tu cuerpo. Pero ¿qué de tu alma, hermano? ¿Qué del verdadero tú? Porque tú eres el alma. ¿Entiende? Pero esta es la hora donde Dios, rico en misericordia, puede abrirnos nuestros ojos a estas verdades. Y para eso nos reunimos. Para eso Dios junta nuestra fe, para traer verdades a escena que puedan repercutir en los días venideros. Si Dios todavía nos deja unos días, que podamos mostrar con nuestros hechos, ¿entiende? La realidad de la palabra, la realidad de la profecía. Esta es la hora, este es el tiempo, ¿entiende? Y es que es un día glorioso. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te decimos gracias por este momento, Señor, de poder meditar con nuestros hermanos estas verdades, Señor, que revelan, Padre, las cosas que van a suceder y vemos que han sucedido, pero también miramos las cosas que hoy están sucediendo, Señor. Miramos, Padre, que el cabello creciendo en Sansón otra vez. Oh, y nos alegra porque se acaba la risa de los filisteos, se va a acabar la burla de los filisteos, se va a acabar la fiesta de los filisteos. Aleluya. Sí, Señor, esa es la verdad. Decimos gracias por eso, Señor. Muchas gracias, Padre, por traernos en un tiempo como este, un día glorioso como este. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno pueda asimilar y sellar estas verdades en su corazón. Mantener ese secreto donde la fuente de su poder será activo, nunca será escaso, ilimitado. Sí, Señor. Oh, Padre, ninguna iglesia, ninguna mujer, como estos 144,000, no se dejaron contaminar por mujeres. No podrán cortar el cabello, Señor, a esta novia gloriosa. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tu palabra traerá grandes resultados en beneficio de la fe de tus hijos, Señor. Gran liberación tomando lugar en la vida de cada creyente. Muchas gracias por el privilegio de un compañerismo con gente de fe, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo encomendamos nuestras vidas al liderazgo absoluto, Señor, de ti, a una guianza absoluta, que pueda haber en nosotros ese entendimiento y esa decisión como Sansón. Danos una oportunidad más, Señor. Y esta vez nada vivo. No queremos cabalgar venciendo al enemigo en algunas cosas y en algunas cosas siendo derrotado como Sansón. Queremos caminar ahora, Señor, completamente muertos al hombre viejo, muertos a la naturaleza humana, a todas las cosas pecaminosas. Una vez más, Señor, una vez más el poder fue enviado a Sansón. Una vez más, profetizando tú que enviarás tu poder a tu pueblo, enviarás tu poder a tu iglesia, Señor. Y decimos gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Aleluya.